millones de pesos será el salario mínimo para el año 2026, cifra que arroja un incremento de más del 23%. A continuación analizaremos las consecuencias de un aumento de esta magnitud. 2,97 millones serían los costos mensuales aproximados de una empresa para pagarle a un trabajador que gane el mínimo. Desglosaremos las variables que dan esta cifra punto por punto. 11,4 millones de personas, equivalentes al 49% de los ocupados, perciben ingresos inferiores al salario mínimo, en su mayoría en condiciones de informalidad. Estos son nuestros titulares. Bienvenidos a una nueva emisión de Economía al Día. Comencemos con indicadores. Así es, Luisa, y usuarios, hay que decir que todos los indicadores clave para esta mañana están subiendo con fuerza. El dólar, por su lado, arrancó la jornada con 3.730 pesos con un centavo, según cifras de SET-ICAP. El dato subió 23 pesos con 4 centavos frente a la TRM vigente para hoy, que es de 3.706 pesos con 97 centavos. Por el lado del barril de petróleo Brent, de referencia para Colombia, está en $62 con 16 centavos. Subió 0,44% frente al dato de ayer, que fue de $61 con 94 centavos. Y finalmente, el precio interno de referencia de café para hoy es de 2.662.000 pesos. Subió 62.000 pesos frente al dato de ayer, que fue de 2.600.000 pesos. Esos son los indicadores económicos para que arranquen el día bien informados. Gracias, Sebastián. Y tal como se esperaba, el presidente Petro anunció el aumento más significativo de este siglo para el salario mínimo. Para el 2026, el básico devengado por los colombianos aumentó un 23,7% aproximadamente. En ese orden de ideas, el salario base será entonces de 1.750.000 pesos y el auxilio de transporte de 249.000 pesos, tal y como lo dice poco más de 253.118. En el decreto se explica a mayor brevedad este tipo de cifras. Así explicó el jefe de gobierno colombiano el aumento de lo que llamó el salario mínimo vital. Y ese es el decreto que tenemos aquí. Hechas las operaciones, ustedes podrán ver si nos equivocamos o no. El salario vital con auxilio de transporte, ojo, que es un componente adicional, año 2026, que será el mínimo en Colombia, pero vital, es de 2 millones de pesos, con auxilio de transporte, año 2026. Eso significa en porcentajes un promedio del 23,78%, 23 en la base, 24,5 en el transporte. No en toda Colombia hay auxilio de transporte. Por eso también mostramos sin el auxilio de transporte, que también es la norma en el país, y pasamos a un salario vital, mínimo vital, familiar, de 1.746.882 pesos, que implica un crecimiento respecto a este año, que aún no termina, de 22,7%. Fue lo que dijo el presidente de la República ayer cuando dio el anuncio del salario mínimo por decreto, con un aumento superior al 23% para el próximo año. Para analizar el aumento de este salario, conversaremos sobre los impactos que causará. Tenemos un amplio abanico de invitados y empezamos con el viceministro de Empleo y Pensiones, que representa al Gobierno Nacional en medio de estas decisiones, Iván Jaramillo Jacir. Viceministro, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Luisa, para ti y para todas las personas que se conectan hasta ahora, un saludo muy especial. Mire, viceministro, la primera duda que tengo es, ¿por qué no se pudo llegar a un acuerdo? ¿Por qué no se concertó la cifra de aumento de salario mínimo para el próximo año? Bueno, Luisa, es una pregunta muy importante y que ayuda a aclarar el camino que hemos recorrido para llegar a este decreto que lo reviste de legalidad. Nosotros obviamente convocamos la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, asistieron representantes de los gremios, de las organizaciones sindicales y del gobierno. Tuvimos todo el interés de llegar a un acuerdo, se presentaron cifras, finalmente el 7,21% por parte de los gremios, el 16% por parte de las organizaciones sindicales. Buscamos por todos los caminos los acercamientos para lograr un salario mínimo concertado.
diputado no fue posible, pero la ley 276 del 98 es clara y la Constitución en que debe haber un incremento para la anualidad subsiguiente, y vencido ese trámite, pues queda en manos del gobierno nacional en cabeza del señor presidente la fijación del salario mínimo como ocurrió. Pero tu pregunta es muy importante porque se recorrió todo el camino previsto en la ley para llegar a esta decisión. Luego el decreto está revestido de legalidad y del cumplimiento de las etapas previstas en la ley 276 del 278 del 96, perdón. Mire, viceministro, primero déjeme preguntarle por las partes técnicas y políticas, después vamos a hacer un amplio panorama de lo que representa el salario para el próximo año. Pero si los empresarios hablaban de un 7% aproximadamente y los trabajadores de un 16%, ¿qué fue lo que detonó que el gobierno nacional estuviera incluso por encima de la propuesta de los trabajadores, ubicándose más allá del 23% del aumento? Bueno, mira, esa es una muy buena pregunta, Luisa, porque en la mesa de concertación hay unos roles. ¿Y cuál es el tema? Que cuando los gremios proponen una cifra, siempre piensan que es un mínimo del cual no se puede disminuir, y cuando los sindicatos proponen una cifra, piensan que es un máximo del que no se puede aumentar. Lo que tomó en consideración el gobierno es, más allá de esas propuestas puestas sobre la mesa, fue el cumplimiento de la Constitución, y es que en este país, Luisa, a 20 años de fijación del salario mínimo por este método, que es el método fijado en el artículo 56 y la ley 278 del 96, no se ha incluido el carácter vital que ordena la Constitución para la remuneración de los trabajadores. El artículo 53 de la Constitución prevé que la remuneración debe ser mínima, vital y móvil. El vital estaba vacío de contenido. La OIT presentó un informe que lo llena de contenido, el contenido calórico, el acceso a educación, salud, vivienda, etcétera, para una familia promedio, como le explicó el señor presidente, de 4 personas, que es el promedio de las familias en Colombia, cuánto requería para dar cumplimiento a esa orden constitucional del ingreso vital de las y los trabajadores. Esa orden constitucional está respaldada en la Organización Internacional del Trabajo, de la cual Colombia hace parte y la cual debemos honrar y cumplir como miembros de la organización. Por tanto, lo que se tomó en consideración fue ello, y en esa medida lo que hizo el gobierno fue un ejercicio de cumplimiento de la Constitución después de agotado el trasegar de la negociación en la Comisión de Concertación de Políticas y Salariales. Mire, viceministro, una de las principales críticas a esta decisión del gobierno, el real número de personas que impacta el aumento. ¿Cuántas personas realmente son impactadas positivamente, como ustedes lo han dicho, con el aumento del salario mínimo, y cuántas quedan por fuera? Me refiero a las que ganan menos de un salario mínimo, a las que están por fuera de la fuerza laboral. Realmente, ¿cuáles son hoy los empleados que ganan un salario mínimo? Sí, entiendo la pregunta y la agradezco, Luisa. Mira, en realidad, según las cifras del DANE, 2,4 millones de compatriotas devengan el salario mínimo. Como ustedes lo anunciaron al inicio del informe, 11,4 están por debajo de esa remuneración. Entonces uno podría pensar válidamente, bueno, pero es una medida que va solamente a beneficiar a 2,4 y perjudicar, que es lo que se ha dicho, 11,4 millones de compatriotas, lo cual es falso. El salario mínimo no es un costo, es un método de redistribución del ingreso. Cuando yo aumento el salario mínimo, estimulo el consumo. Esos 11,4 que están en la informalidad, en la economía popular, en otros sectores, pues van a tener mayor demanda de los bienes y servicios que producen, van a tener mayores posibilidades de crecer económicamente. Luego, no es una medida que beneficie a 2,4 millones de compatriotas, sino a la sociedad en su conjunto. No solo esos 11,4 que están por debajo, como ustedes lo anunciaron al inicio de la nota, sino a toda la sociedad, porque las personas van a tener mayor capacidad de consumo, va a haber una redistribución del ingreso, y ya el señor presidente lo explicó, nosotros no consideramos el salario como un costo, sino como el reconocimiento del trabajo dentro del esquema económico y el valor que debe darse a la fuerza de trabajo como generadora de crecimiento económico. Pero, viceministro, en el sector productivo están preocupados porque los costos laborales van a aumentar. Tenemos una reforma laboral vigente que entró, por ejemplo, el ítem de recargo nocturno hace unos pocos días. Está el aumento del salario mínimo para gran parte de sus empleados. Es decir, ¿qué decirle al sector productivo también? Es que el trabajo en Colombia, según la Constitución, debe estar revestido de condiciones dignas y justas. Lo que tú adviertes de la jornada nocturna, simplemente se modifica la hora de inicio de la jornada nocturna a las 9 a las 7. Originalmente era a las 6 de la tarde. El recargo no se modificó. El recargo se mantiene original del código, del 35% de recargo nocturno, 75 si es hora extra nocturna. Entonces, fíjate que son reconocimientos de un valor agregado
razonado, que vienen del ordenamiento histórico laboral y que reconocen el mayor esfuerzo de una persona cuando desarrolla actividades en la noche. Vean la nota de ustedes los teóricos costos. Cesantía, se trata de un ahorro forzoso que está previsto en la ley desde el año 36, imagínate. Prima de servicios es el reconocimiento de la anterior repartición de utilidades. Interés a la cesantía está original en el código. El tema de vacaciones, pues es un tema de compromisos internacionales y de revestir el trabajo en condiciones dignas y justas. Entonces, más que costos, es dar condiciones de dignidad y justicia al trabajo, porque es que no es cualquier tipo de trabajo el que promete la Constitución. Entonces, esos teóricos costos están explicados, son razonados, no se han modificado realmente, y de lo que se trata esto es de mejorar el ingreso de los trabajadores. Hay que recordar, Luisa, que este gobierno en el cuatrenio es el que mayor aumento ha dado el ingreso de los trabajadores. Tenemos 17,7% real, lo dijo el señor presidente, de mejora en el ingreso de los trabajadores, y ha venido disminuyendo la tasa de desempleo. Entonces estamos en 8,2, la tasa más baja en las últimas 2 décadas. Luego, yo lo que daría es un parte de tranquilidad, un mensaje de reconocimiento del mayor valor que da el trabajo al crecimiento económico, del valor político del trabajo, y de un compromiso como sociedad de cumplir la Constitución en el mandato previsto en el artículo 53, una remuneración mínima vital y móvil. Vital no es solo el derecho a respirar y subsistir, vital es el derecho a poder desarrollar un proyecto de vida personal y familiar, como ya dijo el presidente, y hay que llenarlo de contenido. De eso se trata esta medida del gobierno, de cumplir la Constitución. La presentación o la representación más bien del Gobierno Nacional en el viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo. Gracias, viceministro. Gracias para ti, Luisa. Un feliz día para todos los que se conectan hasta ahora. Muy bien, y continuamos con los invitados y con las posturas de el salario mínimo, porque no es una decisión que solo impacte a los trabajadores o que sea una decisión solamente del Gobierno Nacional. Esto es una decisión en la que todos los actores de la economía se van a involucrar, entre esos el sector productivo. Por eso hacemos contacto a esta hora con Camilo Sánchez. Él es el presidente del Consejo Gremial Nacional. Presidente, muy buenos días y bienvenido. Luisa, muy complacido, y qué bueno que pudo ir al viceministro para poder darle claridad a los colombianos sobre cuando usted hace populismo y cuando verdaderamente tiene conocimiento real de la economía y de los impactos que se toman cuando hay malas decisiones. Déjame hacerle varias preguntas de las respuestas o a partir de las respuestas del viceministro. Él dice que el resto de prestaciones, el tema de cesantía, seguridad social, son cosas que van con la ley, pero porcentualmente son también ítems que aumentan con el salario mínimo. Exactamente. Yo quiero decirle a todos los colombianos que aquí se tomó una decisión populista donde menos de 3 millones de colombianos van a salir beneficiados con ese incremento, pero el impacto negativo lo vamos a pagar más de 50 millones de colombianos. Le voy a dar ejemplos. Los servicios públicos. Está indexado el tema del salario mínimo a los servicios públicos. Va a haber incremento de los servicios públicos en todo el país y en todos los estratos por cuenta de esta decisión. Estamos supuestamente en una emergencia económica donde tenemos un hueco de 13.6 billones de pesos. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Solito, un tiro en el pie, se pone 9.5 billones de pesos más de hueco, porque no estaba en el presupuesto nacional esta clase de incrementos. Se tenía aproximadamente del 10.5% el incremento que se dejó en el presupuesto, y ese desfase va a sumar casi 9.5 billones. El tema de pensiones son casi 4.8 billones de pesos por esta decisión. Aquí estamos mostrando los servicios públicos y le voy a poner los casos del día a día de la gente. Señores, su administración está ligada al incremento del salario mínimo. Entonces, si usted está en un apartamento, un edificio, un condominio, usted va a tener un incremento muy fuerte por cuenta de este salario mínimo. Y usted lo dijo clarísimo también, Luisa, 12 millones son informales, no son desempleados porque ganan algo, pero no ganan ni siquiera un salario mínimo. Esos 12 millones de colombianos no van a tener un solo peso de incremento y van a estar cada vez más lejos de la formalidad de la economía. Y los que ganan 2 millones y un peso no van a tener que tener incrementos del 23.7%, sino máximo el incremento a la inflación para mantener el poder adquisitivo y no perder el consumo. Aquí estamos viendo que son muchos los efectos negativos que van a verse en todos los próximos meses, y
los aplausos de hoy serán las lágrimas de mañana de muchos empresarios y de muchos asalariados de este país. Sí, mire, presidente, ¿cómo podemos relacionar, ejemplo, la productividad del país? Porque le escuché al viceministro decir, entre más dinero o entre más recursos o poder adquisitivo tengan los asalariados, mayor dinamismo a la economía. Pero, ¿cómo entender eso desde también la productividad? Es decir, ¿qué tan productivos somos para seguir generando productos, servicios, pero que además estén en unos precios o en unas tarifas que no termine afectando el bolsillo del colombiano? Exactamente, ahí viene el otro problema más grave de todo, que es la inflación, que es el impuesto silencioso de los estratos populares. Es el impuesto más costoso, porque en este momento, repito, menos de 3 millones de colombianos van a salir beneficiados, pero la mayoría de los colombianos vamos a tener que pagar la parte negativa. Hoy tenemos que sumar no solamente esto, la emergencia económica, que son el 5 por 1000, que no lo pagan los ricos, lo pagan todas las transacciones de todos los estratos. Estamos viendo adicionalmente lo que va a tener con el combustible, lo que tiene que ver con las pensiones, con el copago de la salud. Todo esto va a tocar los estratos y va a tener unos incrementos inflacionarios. Y esa inflación se traslada directamente cuando usted tiene una empresa y usted le pone un costo, ese costo usted lo traslada al producto. Y entonces lo que vamos a ver es que muy rápidamente, por 3 millones de colombianos, al resto de los 49 millones, le estamos poniendo una cantidad de costos excesivos. La reforma laboral, la reforma tributaria y además todos esos incrementos que se han hecho adicionales, que han disminuido la productividad. Colombia necesita reglas de juego claras, inversión extranjera, y esto está disminuyendo esa posibilidad. Y estamos poniendo un bozal al sector productivo. Cada vez se piensa que son los ricos los que se enriquecen con esta clase de temas. No, aquí están perdiendo empleos las personas que normalmente vienen pagando salud, pensiones, lo que tiene que ver con extralegales y todo lo demás, que son los empleados que realmente están en el estrato del Consejo Gremial y en toda la productividad que se ve en el territorio colombiano. Hoy está creciendo la informalidad. El sector campesino va a estar cada vez más lejos de ser formal y vamos a tener problemas impresionantes de demanda, porque vamos a tener incrementos de las tasas de interés, porque el Banco de la República, para controlar la inflación, va a tener que subir esas tasas. Presidente, de manera muy concreta porque tenemos también otros invitados, ¿qué va a ser el sector productivo, el que usted representa, casi que tiene en sus manos el 80% de la economía? ¿Qué va a ser el próximo año? Pues lo que estamos viendo es que primero nosotros venimos diciendo que tenemos que apretarnos el cinturón, lo que también tiene que hacer el gobierno nacional. Pero además vamos a hacer todo lo necesario para revisar el impacto normativo de esta norma. Es que aquí, usted lo dijo clarísimo, el gobierno nacional decidió irse por encima de las peticiones de los empleados. Nunca estuvieron pensando en ese valor, y el impacto negativo sí lo vamos a tener que pagar, y se ve desde el día 1 de enero en todo el territorio colombiano. Hay que sumar todos los demás problemas que tenemos, pero además, repito, muy seguramente habrán muchas demandas porque no hubo verdaderamente motivación clara en este tema. Estuvimos viendo que no hubo el impacto normativo, y muy seguramente la Corte, como lo hizo en el 2016, nuevamente se pronunciará sobre este tema. Presidente, muchas gracias por sus minutos aquí en Economía al Día. Un abrazo para todos y siento mucho ese regalo de Navidad. De acuerdo al reciente anuncio del gobierno frente al aumento del salario mínimo del 23,7% para 2026, cifra por encima de lo que normalmente se había negociado entre trabajadores y empresarios, ha generado un intenso debate público sobre sus posibles efectos económicos en el país. En medio de este panorama, hoy en Negocios DITU nos acompaña el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, a quien saludamos, pero también saludamos a Manuel Jauregui, nuestro compañero de Noticias Caracol en Vivo, que nos va a acompañar en esta entrevista. Manuel, muy buenos días. Buenos días para usted y para todos los usuarios de Noticias Caracol en Vivo, pero también de DITU Negocios, y a Fabio, que en este momento nos acompaña para hablar del tema del día, el incremento del salario mínimo decretado por el gobierno nacional. Así es, Manuel. Mire, presidente, buenos días y bienvenido. Voy a iniciar con la pregunta. Ustedes no se esperaban un aumento del 23.7%, 23% dice realmente en el decreto del salario mínimo. ¿Cómo lo toman como trabajadores?
Bueno, perdón, presidente, tenemos un problema de comunicación. Vamos a tratar de restablecerlo, pero entonces, mientras esto sucede, recordemos que la propuesta de los trabajadores realmente para el aumento del salario mínimo cuando se estaba en la mesa de concertación era del 16%. Esto es 7 puntos por debajo de lo que decidió el gobierno nacional aumentar para el próximo año, 23.7%. Mientras hacemos conexión con el presidente de la CUT, con Fabio Arias, con quien lamentablemente perdimos esa comunicación, vamos en este momento con la presidenta de Aliadas Idamcham, María Claudia Lacutir. Presidenta, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Luisa, un placer estar aquí con ustedes. Manuel nos está acompañando también desde Noticias Caracol en vivo. Vamos a hacerle varias de las preguntas. La primera que le quiero hacer, presidenta, es no solo es el aumento en el salario mínimo, es todo lo que acarrea para los costos laborales. ¿Cuál es hoy la preocupación del sector productivo y qué impacto podría tener en la ciudadanía? Sin lugar a duda, el aumento del salario mínimo es un derecho y una necesidad. Sin embargo, este tiene que ser equilibrado para que se pueda mantener la viabilidad de las empresas. Si no, ese salario pues corre mucho riesgo. Y hoy en día lo que estamos viendo es que va a tener un aumento, un grupo reducido, el 17% más o menos de la población ocupada, que aumentará al 23%, pero será más el número de personas que van a asumir los costos de ese aumento. Y como bien menciona Luisa, tenemos un grupo de servicios, de productos que están indexados, o sea que se aumenta con este salario mínimo. Hoy estamos viendo que el aumento llega a un grupo limitado, mientras que muchas empresas quedan al borde y millones de trabajadores sin ajustes van a enfrentar precios más altos. Esto es una descompensación del proceso que debería detenerse, que definitivamente genera un impacto negativo difícil de manejar y donde generalmente debería de tener un equilibrio que no se está viendo. María Claudia, esto pues estaríamos hablando que podría afectar la competitividad del país frente pues, a las economías de la región, lo que podría pasar en el futuro, por lo menos en los primeros 6 meses para el país. Sin lugar a duda, esto espanta la inversión de una forma importante porque no es solamente el aumento del salario mínimo por encima de la productividad y de las variables que establece la ley, sino también es un aumento que suma con una reforma restrictiva laboral, con inseguridad jurídica, con inseguridad física, con incertidumbre, con múltiples variables que generan una preocupación para la inversión que está buscando certeza, confianza, y que en Colombia pues lo que estamos haciendo es apostarle a lo contrario. Pero también hay que decirlo de una forma contundente. Se habla que si sube el salario mínimo se va a disparar el consumo y la realidad es mucho más compleja. De hecho, mucho más negativo el proceso que la generación de consumo. ¿Por qué? Porque la mayoría no ve el 23%, pero sí va a ver el costo adicional. Como mencionaba anteriormente, solo el 3.7 millones de colombianos más o menos reciben este aumento, pero son muchos más los que van a recibir un aumento de los costos. Pega de frente a quienes crean empleo formal. No podemos olvidarnos que el 62% del empleo lo está generando la microempresa. Y es esta microempresa la que va a ver presionadas sus costos, lo que va a impulsar a que no van a poder generar mayor empleo, van a reducir su capacidad y en algunos casos van a tener que cerrar sus compañías. No es solo un aumento que se está dando este año, viene acumulado y eso también presiona a las empresas y al desarrollo productivo, porque estamos viendo que desde el 2022 al 2025 se ha crecido un 42% el aumento del salario, con una inflación acumulada de más del 30%. ¿Eso qué quiere decir? Que el mínimo, el salario mínimo ya recuperó y superó su poder adquisitivo y está sobrepasando por encima de la productividad, lo que va a presionar aún más ese proceso. O sea que ese círculo virtuoso de crear
un salario mínimo que le llegue a la población, que no le llega a todo el mundo, no va a generar mayor gasto, mayor consumo, porque es un grupo muy reducido, va a generar presiones, esa presión en el proceso productivo genera mayores costos, incrementa los valores de los productos, genera una inflación y eso va a generar que el poder adquisitivo de las personas se reduzca. Miren, cuando le decía que no es solo el salario mínimo es porque tenemos unas cuentas aquí realizadas, de hecho, con las pymes. Entonces habla de cesantías, de vacaciones, de prima, de caja de compensación, de salud, de ARL, todo este tipo de valores que se termina agregando también a los costos laborales. Y no es quitarlos, porque además son un derecho del trabajador, pero es pensar en que tienen un aumento y en que no es que solo va a quedar el salario en 2 millones, sino que tiene aproximadamente 950.000 más de esas prestaciones que terminan impactando el costo laboral también, ¿no? Totalmente, y se impacta no solamente en el valor del proceso del costo de un empleado, sino que también hay que decirlo de forma contundente. Hay un número de productos que están indexados al salario mínimo, incluido algunos de la canasta familiar, que va a ser más costoso para el colombiano poder comprar esos productos. Se encarece el día a día con el aumento del salario mínimo de la forma desproporcionada que se ha presentado. Aquí no estamos hablando solamente del proceso productivo de las empresas que está por encima, se está volviendo cada vez menos viable ese desarrollo productivo a través del sector empresarial formal, que todos los días construye y hace país a través del desarrollo de empresas y de poner a disposición de múltiples colombianos la generación de oportunidades a través del empleo, sino que también estamos viendo el incremento del costo del colombiano del día a día, donde más de 10 millones de colombianos que reciben menos del salario mínimo, que no van a tener ese aumento, sí van a tener un aumento de los costos que tienen que cubrir para sus necesidades. Bueno, Claudia, muchas gracias por acompañarnos entonces en estos momentos sobre lo que es el análisis de este incremento del salario mínimo decretado por el gobierno de Gustavo Petro. Gracias. Muchas gracias. Saludamos en ese momento, nos conectamos, Luisa, con Fabio Arias, él es el presidente de la CUT, quienes pues desde su posición celebran este aumento. Fabio, bienvenido a Noticias Caracol en Vivo y a Ditu Negocios. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, cordial saludo a toda la audiencia de Noticias Caracol y de Negocios Ditu, cordial saludo para Luisa y para usted, Manuel. Obviamente nosotros estamos celebrando esta decisión del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque se hace justicia social frente a un reclamo reiterado de los trabajadores, que en la época de los gobiernos neoliberales y proempresariales nunca tuvimos ningún eco. Siempre los gobiernos terminaron imponiéndonos incrementos salariales muy exiguos, siempre lo que dijeron los empresarios. Y en esta oportunidad, gratamente sorprendidos, vemos que el presidente Petro se aparta inclusive de la propuesta nuestra, pero hace una inmensamente superior, muy positiva y muy bien recibida por los trabajadores. Sí, Fabio, algunas de las preocupaciones que incluso se han convertido en críticas, pero quisiera preguntarle a usted que representa a los trabajadores, es la generación de nuevos empleos. Claro, hay 2.4 millones de asalariados hoy con un salario mínimo que recibirían este beneficio, como ustedes lo llaman, pero como representante de los trabajadores, ¿no le preocupa que otras personas no puedan colocarse en el escenario laboral? Luisa, lo que pasa es que esto que dicen hoy los empresarios, que dice el doctor Camilo Sánchez, que dice ahora la doctora Laforí, entre otros, pues es lo que han venido diciendo siempre. Desde que llegó el gobierno de Gustavo Petro dijeron que aquí sería el acabose. Son profetas del apocalipsis, profetas del desastre. Y entonces uno dice, ¿y por qué creerles ahora cuando todas las profecías que hicieron desde que llegó el gobierno de Gustavo Petro, ninguna, absolutamente ninguna se ha cumplido? Y por el contrario, incluso a ellos les ha ido supremamente bien. Dijeron que no iba a haber crecimiento económico y la revista The Economist nos recuerda todos los días que Colombia es la cuarta economía en crecimiento de los países de la OCDE. Que iba a generar un desempleo terrible y resulta que el gobierno lo recibió en 11,7 y está en 8,2
como el desempleo más bajo en todo este siglo. Dijeron que la informalidad iba a crecer y resulta que ha decrecido. El gobierno la recibió en 58,9 y está en 55,8. La inflación estaba en 13,27 y está en 5,3. ¿De dónde los profetas del desastre y el apocalipsis les podemos creer ahora cuando todas sus profecías han quedado reputadas por la realidad? Dato mata relato, le dijimos una y otra vez a los empresarios en la Comisión de Concertación. Nada de lo que ellos han dicho se ha cumplido. ¿Por qué creerles ahora? Simplemente porque se está reivindicando a los trabajadores y mejora sus ingresos. Recordemos que este es el país, uno de los países más desiguales del planeta, y la desigualdad está en eso, en que la generación de riqueza se distribuye de manera perversa, siempre a favor de los privilegiados. Sí. Ya grata sorpresa, no del 16%, sino del 23%. Sí, ¿para ustedes se cierra entonces la brecha de la que se viene hablando en cuanto a salarios, Fabio? Se cierra parcialmente. La brecha que señaló la OIT en el estudio que presentó en la misma Comisión de Concertación, uno no entiende por qué la ANDI está diciendo ahora de que ellos han sido asaltados en su buena fe por el tema del salario mínimo vital, cuando fue presentado oficial e institucionalmente por funcionarios de la OIT de Ginebra en la Comisión de Concertación. Entonces allí dice que el estudio es que hay una brecha del 50%. Ahora el gobierno, digamos que la cubre con un 23%. Bienvenido, pero nos falta todavía mucho para cerrar definitivamente esa brecha, que serán luchas y exigencias que seguiremos haciendo a los gobiernos que vienen, que ojalá sea de igual sensibilidad laboral y social como la que ha tenido el presidente Gustavo Petro. Al presidente y representante de los trabajadores en el país, Fabio Arias, gracias por sus minutos aquí en Economía al Día y por mostrarnos la postura sobre un tema que toca sin duda a todos los colombianos. Feliz año para todas y todos. En otros temas, las pensiones y cesantías de los maestros hacia el rubro de la salud son noticia. Según datos de Fiduprevisora, se destinaron 886.774 millones del rubro de pensiones y 286.322 millones de cesantías, dando un total de 1,17 billones de pesos. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda no habría cubierto estos montos para restituir las reservas utilizadas. Para hablar de este tema nos conectamos con el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, quien además realizó la denuncia. Representante, buenos días y bienvenido. Luisa, muy buenos días, un saludo para ti, un saludo para todas las personas que nos ven en este momento. Hemos recordado y hemos también resaltado, difundido las denuncias que han salido sobre el sistema de salud de docentes en el país, los problemas con el FOMAC, los problemas con la Fiduprevisora, pero estos recursos que se utilizaron, ¿qué tipo de complicaciones traen para el sistema, ejemplo, de pensiones y de cesantías en Colombia, representante? Pues Luisa, la preocupación que nosotros tenemos es que el piloto de la reforma a la salud, porque así fue calificado por el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el nuevo sistema de salud del magisterio, pues no solamente ha implicado un empeoramiento, una desmejora en la atención que están recibiendo los maestros, sino que ahora está poniendo en riesgo sus pensiones y sus cesantías. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros habíamos advertido que la reforma a la salud, tal y como estaba concebida en el proyecto que se presentó ante el Congreso de Colombia, pues iba a implicar un desbordamiento del gasto. Y eso es precisamente lo que ha sucedido con el piloto. Entonces, se crea el hueco en el sector salud de los maestros, en el rubro de salud, lo tratan de tapar, ponen cerca de 1.2 billones de pesos que vienen de las cesantías, como ustedes mostraban, maestros, y el gobierno estaba, o mejor dicho, las personas que manejan el FOMAC estaban esperando que esos recursos vinieran del Ministerio de Hacienda, pero hemos visto que hoy el gobierno está enfrentando una situación crítica en materia fiscal. De hecho, tuvo que decretar una emergencia económica que seguramente se va a caer ante la Corte Constitucional y pues lo que vemos es que va a haber huecos por todos lados y difícilmente, como tú lo señalabas, le van a restituir esos recursos de las pensiones y las cesantías
cesantías a los maestros, y obviamente eso nos parece preocupante y pone de presente nuevamente lo mal diseñada y lo mal implementada que fue la reforma del sistema de salud de los maestros. Lo que está tratando de, o lo que está diciendo el representante es que para cubrir esa atención en salud de los docentes se usó plata de sus pensiones y de sus cesantías sin que ellos lo supieran ni dieran una autorización. No, pues obviamente fue autorizado por los representantes que están en el FOMAC, ¿cierto? Pero la cuestión, Luisa, es que había un compromiso de que esos recursos o ese faltante, por decirlo así, eventualmente iba a ser cubierto por parte del Ministerio de Hacienda. Y han pasado ya prácticamente 4 meses desde que eso sucedió y todavía el Ministerio de Hacienda no ha repuesto, por decirlo así, no ha llenado ese faltante, y que es lo que uno espera que suceda, que ante la situación crítica y lamentable que está viviendo el país en términos fiscales, pues es posible que el Ministerio de Hacienda pues se desentienda de esa obligación, y obviamente eso pues implica que se afectaron las pensiones y las cesantías de los maestros. ¿Qué sucede además, Luisa? Porque pues es importante que lo sepan los colombianos. Estas no son cifras mías, estas son cifras del propio gobierno. En un consejo de ministros, el señor Aldo Cadena, que ya salió de la fiduprevisora, pero que antes estaba a cargo de todo este tema, pues mostró cómo entre el año 23 y el año 25 el gasto en salud del magisterio se había prácticamente duplicado. Es decir, después de la entrada en vigencia del nuevo modelo de salud del magisterio, se duplicó el gasto en salud, pero eso no se vio reflejado o no se tradujo en mejoras en atención, sino que por el contrario hemos visto cómo todos los días, todas las semanas, a los profesores les cierran clínicas y hospitales las puertas porque no les están pagando a tiempo. Es decir, se desbordó el gasto en salud, pero no se tradujo en mejor atención. ¿Y eso qué es lo que a nosotros nos preocupa? Entonces taparon este hueco con la ilusión de que se los iban a recompensar o los iban a compensar después desde el Ministerio de Hacienda, pero pareciera que es un barril sin fondo, porque sigue desbordándose el gasto en salud, posiblemente van a requerir más recursos. Entonces, cuando el Ministerio de Hacienda tenga que hacer un giro o hacer un traslado presupuestal, posiblemente lo va a tener que hacer a el rubro de salud, porque va a seguir demandando más y más recursos, y difícilmente van a en cierta manera compensar o volverles a llenar ese faltante que se generó en pensiones y en cesantías. Pues a los problemas operativos del FOMAC se suman unas preocupaciones financieras sobre cómo se están administrando los recursos. Al representante Andrés Forero, gracias y un feliz año. Luisa, muchas gracias, un saludo para ti y un feliz año para todos los colombianos que nos ven. Que Dios bendiga a Colombia. Muy bien, a esta hora nos conectamos con Caracol en Vivo para oír la rueda de prensa sobre el aumento del salario mínimo que está ocurriendo en este momento en el Ministerio de Hacienda. Más de 1 millón de los que se ganaban de 1 y pasaron a ganarse 2 salarios mínimos. Así que la disminución del número de trabajadores que se ganan un salario mínimo, probablemente no, se trasladaron al segmento de 1 a 2 salarios mínimos y al segmento de menos de un salario mínimo, que además, por decirlo, por adicionar otro elemento, es un comportamiento cíclico del mercado laboral. Ahora bien, hemos hecho un incremento que está plasmado en el decreto expedido el pasado 29 de diciembre, que tiene que ver con las siguientes cifras. El estudio de la OIT calculó el costo de la canasta vital para un hogar de 4 personas en Colombia en el año 2024. Ese costo era de 2.982.589. Porque hay un elemento adicional aquí, y es que no solo hablamos del ingreso del trabajador, sino también del ingreso familiar de ese trabajador. El costo de esta canasta está compuesta por un 43% en alimentación, un 24% en vivienda, un 5% en salud y educación y un 28% en otros gastos esenciales del trabajador y su familia. Ahora bien, el estudio de la OIT que hemos conocido en Colombia de ese mismo año, del año pasado, del 2024, estimó que el salario vital requerido para un hogar de 3 integrantes se sitúa en 1.687.957, valor
que ajustado por la inflación para el 2025, una inflación del 5.3%, corresponde a un monto aproximado de 1.746.882. Este valor ajustado por la inflación estimada para el 2026, el 4.54%, puede ser un poquito más, corresponde a un monto de 1.826.190, lo cual, al compararse con el salario mínimo legal mensual vigente para el 2025, que es de 1.423.500, evidencia una brecha para el 2026 del 28.3%. Nosotros, no obstante haber identificado esa brecha, desde el gobierno nacional hemos planteado preferimos que ese cierre de brecha se haga progresivamente, por supuesto, con una decisión, significativa del cierre de esa brecha, de tal suerte que el incremento no sea del 28, sino del 23%, y dejar el resto del cierre de esa brecha entre salario mínimo y salario vital para vigencias posteriores. Y adicionalmente, por supuesto, hemos tenido en cuenta los datos que tienen que ver con la inflación. Nosotros hemos constatado, y así lo han hecho organismos como el DANE, Planeación Nacional, y las instituciones que hacen seguimiento de manera especializada a estos datos, que teniendo un incremento del salario nominal del 37.6% hasta ahora en el gobierno del cambio, con un incremento real de un poco más del 17%, que es la diferencia entre ingreso nominal e inflación, en todo caso hemos mantenido la inflación en un 5.3%. La recibimos casi en el 14% y hoy está en el 5.3%. El crecimiento de la economía lo recibimos en un 1% del gobierno Duque y está en el 2.8, 2.9%. Vamos a cerrar en 2.9 y en el último trimestre el crecimiento fue del 3.6%. La tasa de desocupación bajó de casi el 10% al 8.2%, la tasa más baja del siglo, y adicionalmente la informalidad disminuyó de un 58 a un 55%. Lo que queremos decir que estas tesis que se amparan o que acuden, a la tradición keynesiana en la teoría económica, demostradamente, fácticamente, han tenido resultados positivos y explican el comportamiento sano y próspero de la economía del país. Así que con estos elementos, pues paso a recordar en qué ha consistido el incremento. Hemos incrementado en un 23% el salario base del salario mínimo. Hemos pasado de 1.423.500, un incremento en pesos de 327.405 para un salario mínimo del 2026 de un salario base de 1.705.905. Y el auxilio de transporte, que es un elemento complementario, que estaba en 200.000 pesos, lo hemos incrementado en un 24.5%, lo que significa en pesos un aumento de 49.095 para un auxilio de transporte del 2026 de 249.095, con un total de salario mínimo más auxilio de transporte para el 2026 de 2 millones de pesos. El gobierno del cambio recibió el salario mínimo del gobierno Duque en 1 millón y lo está entregando en 2 millones de pesos, que significa una reducción de brecha entre salario mínimo y salario vital, que significa una reduccción de pobreza. A la fecha, con esta política, hemos logrado sacar de la pobreza 1.300.000
colombianos y colombianas por la vía de los ingresos y no por la vía de los programas remediales y asistenciales de la onda neoliberal. Y adicionalmente va a significar, por supuesto, una medida que contribuye a reducir desigualdades en uno de los países más desiguales del mundo y en uno de los más desiguales, si no el más desigual, de América Latina. Así que estamos honrando el mandato de los colombianos y colombianas por un cambio, y el cambio en salario mínimo es salario vital. Nosotros, finalmente, yo quisiera traer a colación otras experiencias internacionales. Podríamos hablar de México, de Argentina, de Uruguay, pero quisiera referirme al caso de los dos gobiernos del presidente Lula da Silva en el Brasil entre el año 2003 y el 2003 y el 2010. El incremento nominal del salario mínimo, con una política muy similar a la nuestra, en esos dos gobiernos de Lula, fue del 99.89%. Y un crecimiento real acumulado fue del 53.58%, con una inflación promedio anual en ese periodo de apenas el 5.8%. Así que es una falacia, es una hipótesis de difícil comprobación que a mejores salarios, más informalidad, más desempleo y más, digamos, afectación de la estabilidad laboral y de los ingresos de los trabajadores. Nuestra propia experiencia demuestra lo contrario, y las experiencias de otros países del mundo también así lo demuestran, y del vecindario latinoamericano también. Nosotros estamos, digamos, diseñando con el ministro de Hacienda algunas medidas, él las anunciará en su momento, que tienen que ver con alivios a la micro y a la FAMIempresa. Ya hay unos alivios y hay unas exenciones de legislaciones anteriores para, en general, digamos, el incentivo a la vinculación de jóvenes, de personas adultas mayores, de personas en condición de discapacidad, de pospenados y demás, al mundo laboral. La reforma laboral crea un programa, que es el programa CREA, valga la redundancia, que establece una serie de incentivos que van hasta el 35% del salario mínimo para aquellas unidades productivas que vinculen mano de obra con características especiales de exclusión del mundo laboral o de vulnerabilidad desde el punto de vista económico y social. Y esta vez, para el año entrante, vamos a incorporar en este programa un plan de incentivos a la FAMI y a la microempresa, de tal suerte que permita contener los efectos que puedan tener sobre estas unidades productivas el incremento salarial que hemos decretado, de tal suerte que combinemos justicia laboral con protección y sostenibilidad de nuestra estructura empresarial y de nuestra malla empresarial, sobre todo en este segmento que contribuye de manera muy importante a el empleo en Colombia. Hay otros datos que tienen que ver sobre las MIPYMES, también en el marco de esta política de incremento de los ingresos reales de los trabajadores, y podemos decir, según datos del Ministerio de Comercio, que las MIPYMES en el 2024 crecieron un 0.28%, que es un crecimiento positivo, aunque todavía es un crecimiento bajo, pero lo que demuestra es que las empresas activas siguen creciendo, crecieron entre un 5.2% entre enero y octubre del 2025. Teníamos un número de empresas matriculadas del 10.3% entre enero y octubre, digamos un crecimiento del 10.3% de las nuevas empresas matriculadas y un decrecimiento de las cancelaciones de matrículas de las empresas, un decrecimiento del 26%.
Así que tenemos un ambiente económico favorable para dar este paso y estamos seguros, estamos convencidos desde el Gobierno Nacional que estamos ofreciendo un mensaje y una decisión de política pública de justicia laboral, de reducción de brechas y de prosperidad económica para todos los colombianos y todas las colombianas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro del Trabajo, Antonio Sanguino. Damos también en este momento inicio a las preguntas y damos también la bienvenida y agradecimiento a los medios de comunicación nacionales, regionales y periodistas que nos acompañan en la mañana de hoy. Carolina, que siga. Hagamos la segunda presentación después de las preguntas. De acuerdo. Entonces, continuamos con la intervención del ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila. Bueno, muy buenos días a todos los colombianos y colombianas. El presidente de la República ha hecho un anuncio muy importante en relación con el incremento del salario mínimo que ha sido explicado hace un momento por el señor ministro de Trabajo. Desde el Ministerio de Hacienda, solamente al respecto, complementaría que hay una serie de paradigmas y de relatos que recurrentemente se han venido repitiendo y hoy nos siguen repitiendo algunos de quienes se consideran los opinadores de la política económica y de los presagios para la economía del país. Y hemos reiterado que esos paradigmas y esos relatos no contrastan con la realidad práctica y fáctica que se ha vivido en el país en los últimos años. El Gobierno del Cambio ha presentado una visión distinta de la economía, ha presentado una visión distinta de las metas del desarrollo y del crecimiento económico y ha evidenciado que el relato relacionado con que los incrementos en el salario mínimo tenían efectos en la inflación y en el desempleo, hay evidencia de que esto no ha sucedido en Colombia y hay mucha evidencia internacional de que eso tampoco ha sucedido. Y no ha sucedido, entre otros factores, porque esos esfuerzos de crecimiento de los salarios reales están orientados a incrementar la capacidad de consumo de la población, a incrementar lo que se conoce como la demanda agregada, pero con una perspectiva de crecimiento económico que garantice que se reducen y se controlan los efectos inflacionarios de estas decisiones. Por eso la combinación de crecimiento económico, mejores niveles de consumo de la sociedad, bajar la tasa de desempleo y bajar la tasa de inflación son una combinación no solamente factible, sino real en la economía colombiana y en las economías orientadas desde una perspectiva progresista y democrática. Este incremento, si bien causa alarmas en algunos sectores de opinión y en algunos sectores empresariales, hay que verlo también en su real dimensión. Estamos hablando de un incremento de 327.000 pesos del salario mínimo de un trabajador que pretende cerrar la brecha de desigualdad que ha existido en Colombia y, si lo miramos desde la perspectiva de la utilización de esos nuevos ingresos, equivale a un ingreso adicional de 10.000 pesos diarios para un trabajador, que podría perfectamente, como mencionarían los trabajadores, acercarse al costo de un almuerzo en el mercado de las comidas. De otro lado, creemos que esos efectos de crecimiento económico hay que verlos también desde una perspectiva de un crecimiento para el desarrollo del país.
El crecimiento económico al que estamos acostumbrados es un crecimiento de tasas promedios en los últimos 20 años de cerca del 3%, algo más. Y estas son tasas de crecimiento que permiten sostener y sobrevivir en la economía en los países, pero que no garantizan un desarrollo estratégico de una economía para cerrar las brechas sociales y para asegurar una perspectiva de crecimiento y desarrollo de la economía del país. Solamente en cortos periodos hemos tenido crecimientos de cerca del 5% y lo que estamos buscando en este momento es mantener un incremento sostenido superior al 5% y eso solamente lo podemos lograr en la medida en que haya un avance significativo en la capacidad de consumo, en el crecimiento de la demanda agregada que impulse el aparato productivo. Ahora veremos otros temas relacionados con el Banco de la República, con las tasas de interés de referencia, a los cuales nos referiremos más adelante. El otro tema que el Gobierno ha tenido que manejar y enfrentar ha sido el de la aprobación de la Ley de Presupuesto y la negación por parte del Congreso de la Ley de Financiamiento. Esto lo ha considerado el Gobierno como un grave error de parte del Congreso de la República. Las mayorías de Senado y Cámara aprobaron un presupuesto de cerca de 546 billones de pesos, que incluía dentro de su estructura de ingresos y gastos una ley de financiamiento, estaba en el artículo número 2 de la ley de financiamiento, de la ley de presupuesto, incorporaba la ley de financiamiento como uno de los elementos centrales de la financiación del presupuesto nacional y que equilibraban los ingresos y los gastos del Estado. El Congreso aprueba el presupuesto con esta condición y posteriormente un núcleo muy pequeño de senadores en la Comisión Cuarta del Senado deciden hundir algo que el mismo Congreso en sus plenarias había aprobado en la ley de presupuesto. Esta decisión, a manera de ver del Gobierno, irresponsable de parte de este grupo de senadores, coloca al Gobierno ante una situación de desfinanciación que se repite por segundo año y que crea una situación de desequilibrio económico y de riesgo macroeconómico, el cual debe ser resuelto y superado, y esta es la razón fundamental por la cual acudimos a decretar la emergencia económica. La emergencia económica está sustentada, en primer lugar, por una serie de exigencias económicas sobre derechos fundamentales que el Gobierno se ve enfrentado a atender producto de las coyunturas recientes. Una de ellas fue la obligatoriedad de cumplimiento de un auto de la Corte Constitucional relacionado con la unidad por capitación en salud. Ese auto de la Corte Constitucional obliga al Gobierno a inmediatamente hacer una inversión de cerca de 3.3 billones en las UPC. Es una obligación que debe cumplir el Gobierno en la medida en que es el cumplimiento de un auto de la Corte Constitucional. En segundo lugar, el Gobierno consideró que en la actual coyuntura se está viviendo una situación de seguridad que está afectando seriamente la estabilidad del orden público. Hay avances por parte de las organizaciones armadas y legales en utilización de tecnologías que vienen afectando seriamente la capacidad de respuesta de la fuerza pública, sobre todo en la utilización de tecnologías de drones para atacar a la fuerza pública, y esto exige de parte del Gobierno hacer una inversión muy importante en la dotación de sistemas antidrones que requiere la fuerza pública para enfrentar estos desafíos de la tecnología moderna de la guerra insurgente. Por otro lado, existe, producto de la coyuntura electoral, un incremento significativo
de los riesgos sobre un conjunto de sectores políticos, la situación que se presentó recientemente con la muerte del candidato Uribe a la presidencia de la República, es uno de los factores que incidió en la necesidad de ampliar las capacidades del aparato de protección del Estado, y esto implica también una inversión significativa para atender tanto estos desafíos con la coyuntura electoral como el crecimiento de la protección a líderes sociales y a líderes de derechos humanos. En esta materia, el gobierno evaluó en cerca de 3.7 billones de pesos las necesidades inmediatas de ejecución de recursos para atender esta coyuntura. Tenemos una circunstancia acumulada del Congreso de la República, que no ha aprobado 2 leyes de financiamiento y ha creado un desequilibrio fiscal recurrente e incremental. En el año 2025 tuvimos una reducción de 12 billones de pesos inicialmente en el presupuesto, que se manejaron como un aplazamiento y que, producto de esfuerzos también de reducción del gasto del gobierno en el presupuesto de este año, se está incrementando a cerca de 16 billones de pesos, y en el año 2026 entraríamos con una reducción en el presupuesto de 16.3 billones de pesos. Esa circunstancia es una circunstancia también que impacta seriamente el equilibrio fiscal y el equilibrio económico del gobierno. Tenemos otras razones que han motivado la declaratoria de la emergencia económica, como el tema de desastres naturales y problemas con la ola invernal, desastres como los que se presentaron con el terremoto en Paratebueno, que son también circunstancias que debe atender inmediatamente el gobierno. Y hay una serie de elementos complementarios que han sido los que justifican la declaratoria de esta emergencia económica. ¿Qué buscamos con la emergencia económica? Recuperar los recursos de ingresos que fueron afectados con el hundimiento de la ley de financiamiento. Y esta es una manera de ver el equilibrio económico de las finanzas públicas por la vía sana del crecimiento, que es el respaldo de estas nuevas exigencias, de estas nuevas demandas del funcionamiento del aparato estatal, a través de ingresos tributarios que le den sostenibilidad en el inmediato y en el mediano plazo. Esta es la manera adecuada de sostener el crecimiento de las exigencias presupuestales que tiene el Estado. Hemos emitido el decreto de emergencia económica y en el día de hoy se va a emitir el decreto de las medidas que acompañan esta emergencia económica. Básicamente tenemos 4 capítulos en la presentación de las medidas. Hay unas primeras medidas que son las que consideramos que deben ser el eje motor de este esfuerzo, que son las medidas que tienen que ver con renta y patrimonio. Hemos planteado, en primer lugar, un incremento al impuesto, a la tarifa del impuesto al patrimonio. Hasta ahora teníamos una metodología de cobro del impuesto al patrimonio que empezaba, voy a hablar en términos técnicos, pero también en términos más sencillos, en los 70.000 VTs, que es de una unidad de valor tributario, que equivalían más o menos a 3.600 millones de pesos. Y a partir de ahí empezaba un impuesto al patrimonio que iba creciendo desde el 0.5% hasta el 2%. Esta es una tributación que tiene muy poca progresividad y el gobierno considera que debe haber un esfuerzo de mayor progresividad con el fin de recaudar por parte de aquellas personas que tienen altos patrimonios un mayor nivel de ingreso para financiar las necesidades del Estado.
y por eso hemos modificado esta tarifa del impuesto al patrimonio, empezando en un nivel más bajo, en una base menor, equivalente a 2.000 millones de pesos y con un incremento porcentual hasta el 5% para patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos. Es decir, estamos generando una tributación adicional para cerca de 102.000 contribuyentes en el país, aquellos que tienen patrimonio sobre todo por encima de los 3.600 millones de pesos, y esto representa pedirle a un 0.8%, menos del 1% de la población y de los contribuyentes, representa pedirles a ellos que hagan un mayor esfuerzo de contribución a través de esta tarifa del impuesto al patrimonio, y esto nos permite llegar a obtener cerca de 1.7 billones de pesos. Esa es una primera medida dirigida a menos del 1% de los contribuyentes y a aquellos patrimonios y riquezas altas en el país, con un criterio de progresividad que va creciendo hasta un 5% a patrimonios superiores a 100.000 millones de pesos. Y reitero, esta medida afecta a 102.000 contribuyentes, que son el 0.8% de la totalidad de la base tributaria en Colombia. Por otro lado, creemos que hay que hacer un esfuerzo para aquellos sectores económicos que han tenido, producto de los buenos crecimientos que hay en el país, unos niveles de rentabilidad importantes, que es algo que sucede, por ejemplo, con el sector financiero. Creemos que ha habido unos niveles de utilidad y de beneficios muy significativos que se han trasladado al aparato financiero y que nos permiten ver la necesidad de incrementar también en materia de impuesto de renta a personas jurídicas del sector financiero, un incremento en estas tarifas. El sector financiero hoy en día tiene una sobretasa del 5% y lo que hemos planteado es que esa tarifa de sobretasa se incremente al 15%. Y aquí es bueno destacar que si bien está una tarifa global del 50%, la tarifa efectiva del sector financiero está en el orden del 19%, porque hay una serie de operaciones del sistema financiero que están exentas del impuesto de renta, como por ejemplo todas las operaciones que hacen en materia de vivienda e interés social, y eso hace que la tarifa efectiva de tributación del aparato financiero sea muy inferior, cerca del 19%, y no comparable con otros sectores productivos, como por ejemplo el sector manufacturero, que está en cerca del 26%, el sector agropecuario, que está en el 27%, el sector financiero tiene una tarifa efectiva de tributación mucho más baja. Creemos que con esta medida estamos incrementando la tarifa efectiva a cerca del 24% para el sector financiero. De la misma forma, vamos a plantear un incremento en el hecho generador del impuesto al patrimonio para la normalización de patrimonios que se pueden incorporar al país, que no han sido legalizados, que tienen una tarifa del 19%. Este beneficio fue establecido en el 2019, 2020 y 2022, y creemos que esto, sumado en conjunto en materia de patrimonios, nos van a dar un ingreso de 3.6 billones de pesos. Por otro lado, creemos que hay necesidad de implementar una serie de medidas en materia de IVA. Creemos que en materia de IVA hay una posibilidad de mantener los criterios que se tuvieron con la emergencia
económica en materia de impuesto del 19% para los juegos de suerte y azar. Aquí hemos tenido el cuidado de colocar esta tarifa del 19%, descontando o manejando una base gravable en la cual se tenga en cuenta el descuento de los premios que otorgan. Y sobre el resto del ingreso, establecer una tarifa permanente del 19%. Hemos planteado la necesidad de incrementar el IVA para licores en un porcentaje que actualmente está en el 5% y consideramos que ese nivel de IVA debe incrementarse hasta el 19%, tanto para aguardiente, ron, whiskies, brandes y todas las bebidas que tienen alto contenido alcohólico, y hemos excluido en este campo a la cerveza por el alto consumo social que tiene este producto. En materia de impuestos al consumo, también se vio la necesidad de incrementar el impuesto al consumo para el consumo de licores y para el tabaco. Aquí tenemos un esfuerzo importante de recaudación en materia de incremento al impuesto a las bebidas alicoradas y con respecto a el consumo de tabaco, entendiendo que estos son impuestos en la perspectiva de los impuestos saludables que pretenden desestimular el consumo de estos productos que en exceso tienen un efecto en la salud pública significativa. Estas medidas, unidas a incrementar la tarifa del 16 al 19% en hipoconsumo de productos de lujo, sumado a reducir la exclusión de las importaciones de lo que conocemos como los minimis, las pequeñas importaciones por plataformas, se reduce la exclusión hasta $50 y creamos un impuesto especial al sector de extracción de petróleo, crudo y carbón en la primera venta o exportación, que es una medida también que existía en la conmoción interior. Y por último, la recuperación de una medida que había sido propuesta desde una pasada propuesta de reforma tributaria, que era la no deducibilidad de las regalías para la exploración de petróleo y carbón, la no deducibilidad en el cálculo del impuesto de renta para estas compañías. En total, esto nos permite garantizar cerca de 3.2 billones adicionales y una serie de medidas en relación con la DIAN que nos darían, a través de medidas de alivios tributarios, 2.5 billones, que en total nos permiten un recaudo de 11.1 billones de pesos. Todas estas medidas están orientadas a equilibrar la situación financiera del gobierno y de las finanzas públicas y están soportadas en un criterio de total progresividad. No se tocan ningún producto de la canasta familiar, no se tocan a los sectores económicos de estratos medios o bajos, solamente estamos tocando a un pequeño núcleo de contribuyentes que fundamentalmente tienen altos ingresos y altos patrimonios. Estas son las medidas que van a ser conocidas en el día de hoy a través del decreto de medidas de emergencia económica. Por último, creemos que hay algunos temas que es bueno mencionar. El gobierno viene estudiando varias medidas también de reducción del gasto. Tenemos algunos decretos en estudio y análisis.
Creemos que en todo esto el Congreso de la República debe hacer un esfuerzo especial. Estamos trabajando en la supresión de una de las medidas que fue adoptadas en el año 2013, unas primas especiales en el Congreso que creemos que son desmedidas para efectos de los ingresos en el Congreso de la República. Creemos que hay que trabajar en la necesidad de que los fondos de pensiones devuelvan al país las inversiones que han hecho en el extranjero. Tenemos cerca de 250 billones de pesos colocados por los fondos de pensiones en inversiones fuera del país. Creemos que esto hay que revertirlo. Tenemos en análisis un proyecto de decreto que va a plantear una repatriación de esos recursos, que son básicamente los recursos de los trabajadores, los recursos de los colombianos que están colocados en el exterior y que hoy pueden financiar buena parte de los proyectos estratégicos de infraestructura que tiene el país. Tenemos proyectos férreos por 156 billones de pesos, proyectos viales por 101 billones de pesos, proyectos en materia de infraestructura aéreo, marítima y fluvial por cerca de 35 billones de pesos, y perfectamente estos recursos que están invertidos en el extranjero pueden ser traídos para garantizar la financiación de estos proyectos y no tener que acudir a otro tipo de recursos. Nos inquieta que si bien la ley de el decreto de medidas que vamos a emitir nos garantizan una parte de los recursos perdidos en la ley de financiamiento, aún hay una necesidad potencial de recorte del presupuesto, puesto que no se está cubriendo la totalidad de los recursos que son necesarios para equilibrar el presupuesto nacional. Y en ese sentido estamos considerando la necesidad de acudir a un aplazamiento en algunos de los proyectos viales que están hoy en día en marcha y que infortunadamente nos han congelado un volumen importante de recursos. Tenemos una gran preocupación por lo que está sucediendo con el proyecto Mulaló-Lobo Guerrero, un proyecto que está estancado hace cerca de 15 años, poco menos, tal vez 12 años, proyecto que mantiene cerca de 2.4 billones de pesos depositados en una fiduciaria y la concesionaria ha venido alargando e imposibilitando un acuerdo que permita el retiro de estos recursos, pretendiendo un exceso de rentabilidad. Hemos conversado reiteradamente con ellos, hemos evaluado lo que sucedió allí, son cerca de 2.4 billones de pesos que perfectamente nos podrían resolver casi la mitad de las necesidades de recursos adicionales que tiene el gobierno, y allí lo que ha sucedido es que se colocaron estos recursos en una fiduciaria, se paralizaron en una fiduciaria para la rentabilidad de esta estructura financiera. Ellos colocaron unos recursos por 400.000 millones de pesos para la preinversión. Esos recursos se utilizaron exclusivamente para una compra de terrenos por cerca de 28.000 millones de pesos, unos estudios que valieron 60.000 millones de pesos y una inversión en gastos administrativos cercanos a los 90.000 millones de pesos. Y esos recursos, que fue todo lo que se utilizó por parte del concesionario, que es del Grupo Aval, hoy en día plantean una reclamación por 1.4 billones de pesos. Y eso, creemos, es el mensaje que les estamos mandando tanto al Grupo Aval como a sus negociadores, que es injusto y absurdo para el gobierno de Colombia estar negociando unas condiciones contractuales tan onerosas
y unas condiciones contractuales tan leoninas como las que aparecen ahí para que un grupo que se ha beneficiado de una manera significativa tanto en la inversión pública como en su aparato financiero, hoy en día pretendan utilidades de esta magnitud, cuando lo único que quedaría finalmente de esa ejecución de ese proyecto sería unos recursos por compra de tierras cercanas a los 28.000 millones de pesos. Si este tema y estos temas similares no se resuelven, pues vamos a ver afectados la ejecución de los proyectos viales estratégicos del país, y al contrario, si estos temas los resolvemos de una manera adecuada, razonable y equilibrada para el gobierno y para el Estado colombiano, estamos garantizando los recursos que necesita el país. Tenemos una alta preocupación sobre ese tema y esperamos tener una respuesta razonable de parte del Grupo Aval. Bueno, con esto me he referido a varios de los temas que están en marcha para este cierre de año y queremos manifestarle al país que nuestra economía está creciendo, está consolidándose, estamos en una buena etapa de crecimiento y de consolidación de la economía, y estas decisiones relacionadas con el salario mínimo básicamente están en la dirección de impulsar mucho más el desarrollo económico en el país y que este sea el gran saludo de fin de año para todos los colombianos. Agradecemos las intervenciones del ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, y el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán. Los anuncios sobre el salario mínimo por parte del ministro de Trabajo, pero también sobre la emergencia económica, que también se están conociendo algunos proyectos de decreto. Dio ya el ministro de Hacienda algunas puntadas a dónde se dirigirían esos nuevos impuestos. Y claro, habló sobre un tema que ha venido marcando la agenda en los últimos años, y es el posible uso o retiro de las vigencias futuras que ya están comprometidas con algunos proyectos de infraestructura. Hasta aquí nuestra misión, pero siga conectado con la programación de Negocios Dito.